Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Y versículo del 1 al 2. ¿Estáis ahí ya? Pues dice la palabra del Señor así, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo creo que no es ningún secreto si digo que nuestra sociedad se encuentra fascinada por el deporte. Sí, por el deporte. No son pocas las veces, ¿no?, que estando aquí en Melilla, yo no soy muy amigo del fútbol, pero cuando juega la selección, o juega el Madrid, o juega el Barcelona, y vas por la calle caminando y de buenas a primeras se oye ¡gol!, ¿no? La gente que está en las cafeterías, ¿no?, que están viendo, pues evidentemente, ¿no?, gente que está muy aficionada al fútbol. Y en nuestro país el fútbol levanta pasiones, mueve cantidades ingentes de dinero, ¿no? Los fichajes estos multimillonarios, ¿no?, de los jugadores. Estadios increíbles, ¿no?, que han costado una fortuna. Sumemos a eso las camisetas, las zapatillas, el merchandising, ¿no?, la publicidad, ¿no?, que se hace. Así que en nuestro país solamente esto mueve miles de millones de euros al año, lo cual es un indicativo en sí mismo, ¿no?, de la fascinación que el deporte produce en la gente. Pero no somos, evidentemente, los únicos obsesionados con el deporte. Sabéis que los antiguos griegos también amaban el deporte, ¿no? Y, por ejemplo, toda la gente lo sabe, ¿no?, ellos celebraban los Juegos Olímpicos, que todavía seguimos celebrando, por cierto. ¿Sabéis que se llaman así? Porque se celebraban en la ciudad de Olimpia en honor del dios Zeus, ¿verdad? Pero no eran los únicos, También estaban los Juegos Píteos, ¿no? Estos ya mucho menos conocidos, se celebraban en la ciudad de Delfos. Y también estaban los Juegos Ístmicos, ¿no? Y estos se celebraban en la ciudad de Corinto. Y en la antigua Grecia, los deportistas, los atletas, eran incluso mucho más populares, ¿no?, que los grandes filósofos o los líderes políticos de la época. Y la gente, todos estos atletas que participaban en los Juegos Olímpicos, se sometían a un entrenamiento riguroso que abarcaba todas las cosas, lo físico, lo mental, incluso lo espiritual. Porque los atletas de aquel tiempo corrían para complacer a sus dioses, complacer a su nación y también complacer a sus reyes. Y cada vez que comenzaba una carrera, antes de ella, un sacerdote sacrificaba un animal y el atleta se lavaba las manos con la sangre del sacrificio y testificaba públicamente que había observado las reglas del entrenamiento, que cumplía con los dioses y que iba a cumplir estrictamente con las normas de la carrera y que correría para la gloria de su rey. Entonces, aquellos atletas, hermanos, sacrificaban todo por su deporte. Prescindían de las comodidades cotidianas,
Habían fortalecido su cuerpo mediante un entrenamiento riguroso y una dieta estricta, porque su objetivo era ganar. Y si ganaban la carrera, ¿sabéis lo que obtenían en los Juegos Olímpicos? No. En los Juegos Olímpicos no había corona de laurel. Obtenían una corona del árbol sagrado. ¿Y qué árbol sagrado era? El olivo. Le hacían una corona con ramitas de olivo. La corona de laurel se daba en los juegos píteos. Les mencioné antes otros juegos, eran los que eran en la ciudad de Delfos, ¿vale? Y os vais a reír porque en los juegos ístmicos, ¿no?, en honor a Poseidón, le daban una corona de apio. Un apio. Sí, son cosas curiosas de la historia, ¿no? Porque cada ciudad pues tenía sus símbolos, sus dioses, ¿no? Y una planta que representaba a esos dioses. Bueno, pues el caso, todo esto es porque en el trasfondo de estos versículos que hemos leído de Hebreos, lo que el autor de Hebreos está diciendo ahí es que estamos en una carrera, no como los antiguos atletas en un estadio, pero sí que estamos en una carrera espiritual. Y este pasaje nos está hablando de cómo podemos empezar a correr una carrera que le dé la gloria a Dios en nuestra vida. Vamos a recordar lo que decía el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se está refiriendo a todos los que en el capítulo anterior, en el capítulo 11, del versículo 1 en adelante, son los llamados héroes de la fe. Está ahí hablando de Moisés, de Abraham, de Enoc, de Jacob, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues está refiriéndose a ellos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Bueno, pues el autor de Hebreos empieza a hablar y menciona ahí la palabra nosotros, nuestro, nos. Lo que tengo siempre la atención de decir el apóstol porque siempre predico mucho de Pablo y siempre el apóstol Pablo, pero claro, la carta a los hebreos no se sabe quién la escribió. Entonces, el autor de Hebreos se está dirigiendo a todos los creyentes. Entonces, para participar en una carrera, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Vas a participar en la africana? Pues lo primero es inscribirse. Lo primero es inscribirse. Entonces, en la antigua Grecia, para poder participar en los Juegos Olímpicos, píteos, ístmicos o los que fuese, era requisito imprescindible tener la ciudadanía, no de la ciudadanía griega, porque no existía, eran ciudades-estado, pero tenías que ser ciudadano de una de esas ciudades. Y si nosotros queremos participar en la carrera cristiana, también es requisito imprescindible ser ciudadano. Y la palabra de Dios dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esta ciudadanía no se obtiene por buenas obras, ni por venir a la iglesia, ni por el bautismo, ni por ninguna otra cosa. Esta ciudadanía se obtiene únicamente por la fe en el Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y cuando nosotros reconocemos y confesamos nuestros pecados al Señor, cuando nos arrepentimos de ellos, cuando nos sometemos al señorío de Jesucristo y cuando aceptamos que el Señor Jesús murió por nosotros y resucitó de los muertos, entonces y solo entonces nos convertimos
en ciudadanos del reino de los cielos. Y es a partir de ese momento cuando todos nosotros participamos automáticamente en la carrera. Evidentemente, cualquier cristiano tiene que estar cierto que está participando. Por lo tanto, tiene que estar cierto si tiene la ciudadanía. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Releo ese versículo que a veces cuesta trabajo de entender. Examínate a ti mismo si de verdad eres un creyente. Pruébate a ti mismo. Dice, o no conoces que Cristo está en vosotros, a menos que no seas creyente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la primera cosa, hermanos, considera las evidencias de tu salvación en tu vida, para saber si es que de verdad estás corriendo la carrera o no. ¿Y cómo podemos saber cuáles son las evidencias? Pues, hermanos, el apóstol Juan, en su primera epístola, nos las dice. Por ejemplo, primera evidencia de que tú eres ciudadano del reino de los cielos y estás corriendo la carrera. ¿Obedeces la palabra de Dios? Porque fijaros lo que dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante, hasta el 6. Dice, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, ¿vale?, y guarda sus mandamientos, es mentiroso. Eso se traduce en castellano, eso de a Dios rogando y con el mazo dando, pues es evidencia de que no eres un creyente. Porque el mazo no tiene que aparecer por ningún sitio en esta historia. No, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La segunda evidencia para saber si estamos en la carrera o no es: ¿qué relación tienes con el pecado? Ojo, no estoy diciendo que aquí nadie sea pecador, ¿vale? Lo que estoy diciendo es, no quiero tener relación con el pecado. Porque la palabra de Dios dice, todo aquel que en él permanece no peca. Y quiero aclarar con esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nadie está porque todos somos pecadores. No. Todo aquel que peca intencionadamente, una vez y otra vez y otra vez, y no se arrepiente, de ese del que está hablando. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. El que ya lo hace de forma reiterada y consciente, claro. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Hemos leído esta mañana en la escuela dominical de otra manera. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Cada uno da lo que da, ¿verdad? Dice, el que practica el pecado, ahí lo está diciendo bien claro, es del diablo, ¿vale? Y todo aquel que es nacido de Dios, pues no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la tercera evidencia de que si estás en la carrera o no? ¿Tú amas a tus hermanos? Bueno, a algunos sí, a otros no, a otros regular. ¿Quién sabe, no? Bueno, pero no es eso lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Esto es la evidencia. Tienes un hermano en Cristo, tú le tienes que amar.
Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Evidentemente. Y luego la última, podríamos seguir mencionando más cosas, pero por abreviar, ¿dónde está tu fe? Porque dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bueno, pues estos ya pocos versículos de Primera de Juan nos da toda la evidencia que necesitamos para determinar si realmente estamos en la carrera o no. Si lo estás, pues mi enhorabuena y gloria a Dios. Pero evidentemente no se puede correr una carrera hasta que uno la comienza. Y el comienzo de la carrera es ser un hijo de Cristo. Una vez comenzada la carrera, evidentemente se vuelve larga. Y lo voy a decir también muy claramente, también se vuelve agotadora. En aquellos tiempos existía, de ahí viene el nombre, una ciudad llamada Maratón. ¿Recordáis? En Grecia. Y fue una batalla que se libró en este lugar. Y entonces, para buscar tropas y pedir refuerzos para hacer frente al enemigo, un soldado tuvo que hacer 42 kilómetros. Por eso un maratón tiene 42 kilómetros. Y un semimaratón, la mitad, 21. ¿Alguien ha corrido un maratón? Tú. ¿Cómo son los primeros kilómetros? ¿Y los últimos? Lo último se va con la lengua afuera. Ya no se puede. Es una distancia muy larga. Es lo que estoy tratando de decir. La vida cristiana es un maratón, no es una carrera de velocidad. No dura lo que una carrera de 50 metros, que es una, ¿no? Sale la gente al sprint y tiene que salir. Si en un maratón tú sales al sprint, cuando ya hayas corrido los primeros kilómetros o el primer kilómetro ya estás listo. Tienes que dosificar tu fuerza, ¿no? Y para llegar al final, como decía mi padre, hay que empezar como un viejo para llegar como un joven, porque si empiezas como joven, seguro que llegas como un viejo, ¿no? En la vida. Estas son la sabiduría de las personas mayores, ¿no? Y además, te está diciendo que la vida cristiana es este maratón, y entonces, en ese maratón, como hemos leído, y he mencionado a ellos, ¿no? Los héroes de la fe de Hebreos 11, dice el versículo que están ahí como nuestros testigos. O sea, ellos están ahí como en las gradas del cielo, claro, y nosotros estamos aquí corriendo, ¿no? Pero el testimonio que ellos nos han dado, es también un testimonio para nosotros. Ellos corrieron y Dios fue fiel con ellos, ¿no? Y su carrera, la que ellos hicieron, es un testimonio que también nos anima. Es normal que uno empiece la carrera y llegue momentos en que esté cansado. Y especialmente, ¿no? Como hemos dicho, vamos a correr un maratón. Entonces, Enoc, que sabéis que fue llevado con vida al cielo, te dice, como la meta es el cielo, dice, no te preocupes, el cielo está a la vuelta de la esquina. Prosigue. Otros tienen problemas en su vida, ¿verdad? ¿Y quién no los tiene? Y entonces te habla Noé, que si recordáis estaba construyendo el arca, donde no había ni un río, donde no había mar, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿qué hacía?
Este tío se le ha ido un tornillo. Construir un arca en medio del Sáhara no tiene mucho sentido. Un barco en medio del Sáhara no tiene mucho sentido. Quien lo haga, la gente se burlaría de él. Entonces la gente se burlaba cuando le veían construir el arca. Pero él te dice, sigue corriendo, porque ninguna burla te puede detener. Otras veces nos parece que lo que está pasando en nuestra vida es un imposible. Y entonces llega otro testigo de la fe, Abraham, que fue padre a los 100 años. 100 años, un siglo. Y te dice, para Dios nada es imposible. Y esta va para las mujeres. ¿Estáis desanimadas? Entonces te habla Sara, la esposa de Abraham, y te dice, si Dios me dio un hijo cuando yo tenía 90 años, ¿qué piensas tú que Dios no podrá hacer en tu vida? ¿Vale? Quizás otros piensen que tienen enemigos. Y entonces te hablaba Moisés, porque evidentemente todo el mundo sabe que entre los muchos enemigos que tuvo que enfrentar fue al faraón de Egipto. Y entonces te va a decir, no te preocupes, porque el poder y la vara de Dios están contigo. Tira para adelante, ¿no? Y si lo que tienes es algo más, ¿cómo diría yo? Bueno, no sé la palabra. Pero si tienes problemas con el pecado en tu vida, también hay otro de los testigos mencionados ahí, que era Rahab. Y todo el mundo sabe que Rahab era ¿qué? Una prostituta. Y entonces Rahab te diría, yo era pecadora, pero Dios me ayudó. Así que sigue adelante. Y hermanos, el autor de Hebreos menciona también cuestiones que pueden obstaculizar nuestra carrera, ¿no? Vamos a verlas por un momento. Primera cosa que puede ocurrir es que haya cosas que nos estorban. El autor de Hebreos dice, despojándonos de todo peso. ¿Habéis visto un atleta gordo? No, un atleta gordo. ¿Por qué un atleta no puede estar gordo? Bueno, eso no corren. Eso es otra cosa. Eso en sumo no se mueven mucho. Ahí se empujan y se dan empujones. Ahí el peso corporal tiene mucho que ver. Pero un atleta que tiene que correr, que tiene que saltar, que tiene que lanzar jabalina, que tiene que lanzar un disco, que tiene que hacer una... los que estaban en el curso teológico lo saben, había un deporte que se llamaba pancracio. El pancracio era algo equivalente a la lucha libre de hoy día. Entonces, ¿ayuda el peso? Es que, imagínate el maratón, el señor gordito. Claro, como está fofito, nada más que haga... ¿No? ¿Qué pasa? Despréndete de todo el peso que te asedia, porque no te ayuda. Es justamente todo lo contrario. Claro, no está hablando de un peso físico, pero se puede comparar, claro. Está hablando del peso espiritual. Porque hay cosas en la vida, hermanos, que no nos ayudan. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios, dice, todas las cosas me son lícitas. Yo puedo hacerlo todo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Estáis entendiendo? Y otra de las cosas importantes también es que el que corre, tiene que centrarse en su carrera, ¿no? Y Filipenses, versículos del 13 al 14, en el capítulo 3, dice,
hermanos mismos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, ¿ves? Aquí está hablando de ir, la carrera también, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en la vida surgen muchísimas cosas, pero estas cosas nos distraen. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo es conveniente. Porque si tú te detienes en la carrera, ¿qué es lo que pasa? El que viene detrás tuya te adelanta y llega antes que tú a la meta. ¿Vale? Y por supuesto, también hay cosas que nos intentan enredar. Porque no solamente dice del peso, dice, y del pecado que nos asedia. ¿Sabéis lo que es un asedio, no? ¿Qué es un asedio? Una ciudad rodeada, ¿no? Y estaban ahí los otros allí encerrados, no podían salir, como pasó en Jericó, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos literalmente inmersos en este mundo. Nos guste o no, estamos asediados. Porque en este mundo hay cada cosa, cada cosa. Y claro, todas estas cosas, muchas de ellas nos van a impedir correr. Porque muchas de estas cosas lo que quieren es enredar nuestra vida. ¿Sabéis cómo corrían los atletas griegos? Para que nada, lo voy a decir por tercera vez, nada les estorbase. Desnudos. Ni calzoncillos. Corrían en cueros. Para que nada les pudiese frenar. ¿No? En aquellos tiempos era, hombre, hoy impensable, pero en aquellos tiempos era normal, ¿no? Entonces, y fijaros bien, cuando dice el pecado, ¿y qué está diciendo con el pecado? Él es un artículo determinado. ¿Por qué el autor de Hebreos dice el pecado que nos asedia? Pues muy claro. Porque para mí, Javier Lara, hay cosas en las que yo soy débil. Y para mí eso es un problema. Pero hay otras cosas en las que yo soy fuerte. Lo que para mí no es problema, puede ser un gran problema para ti. Me estoy expresando con claridad, porque para mí este pecado no supone ningún problema, pero lo supone otro tipo. ¿Vale? Entonces los pecados realmente varían de persona a persona. Y estos pecados en los que somos débiles son los pecados recurrentes que están siempre a nuestro alrededor asediándonos. Por eso, dice, líbrate de todo el pecado que te asedia. Dice, permanece alerta, combate estas cosas. Y necesitamos, evidentemente, el poder de Dios para hacer estas cosas. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, lo que hemos hablado esta mañana en la escuela dominical, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego, por último, dice el autor de Hebreos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque evidentemente podemos correr rápido. Pero también hay que respetar las normas. Sabéis que cuando hay una carrera de estas, sobre todo en un estadio, cada atleta tiene que correr en su calle. No te puedes meter en la calle del contrario. Entonces tienes que correr por tu calle, tienes que prestar atención con lo que haces, ¿vale? Hay que cumplir con las normas. Y entonces Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado.
O sea, yo tengo que seguir siendo un ejemplo del principio al final. Es lo que está diciendo. Y no puedo saltarme las normas. Y por último, también me gustaría señalar un hecho importante. No corremos solos en esta carrera. Y Pablo lo deja bien claro. Y dice lo siguiente en la carta a los Gálatas en el capítulo 6. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esa es, dice. Dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, si tú ves a tu hermano desfallecer, ¿le puedes ayudar? Sí. ¿Debes ayudarle? Sí. Pero no te olvides de una cosa. Tú también tienes que correr tu propia carrera. Tú tienes que encontrar el plan de Dios para tu vida. Y tú tienes que correr en el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Puedes ayudar? Sí. Pero no permitas que eso te distraiga de lo que Dios quiere que tú seas y que tú hagas. Yo, por ejemplo, soy pastor. ¿Y cuál es mi deber como pastor? Predicar la palabra de Dios y cuidar de la congregación. ¿Puedo hacer otras cosas? Sí. Pero no me puedo olvidar de que soy pastor, evidentemente. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu carrera, en tu vida? Y por último, dice ahí el autor de Hebreo, corre la carrera con paciencia. Esa paciencia, esa palabra, hupomoné, lo que tiene la idea es, lo que hablamos del maratón, resistencia, aguante, constancia. ¿Vale? Porque la carrera, como ya dije al principio, esta especie de maratón que es la vida cristiana, ¿vale? Esa palabra carrera en griego es la palabra agón. Y mire tú por dónde. Esa palabra viene de una raíz que significa disputa, lucha, agonía. Porque el que corre, hermanos, cuando hay que correr en largas distancias, es una agonía. Sobre todo cuando ya llevas muchos kilómetros y las fuerzas comienzan a fallar, ¿no? Imaginaos lo que significa para un corredor de maratón llegar a la meta los últimos kilómetros o los últimos metros. ¿Habéis visto algunos maratones? Cómo llegan los pobrecicos que dando tumbos, ¿no? Poco más o menos. Alguna gente incluso se desmaya cuando cae, apenas cruza la meta. Pero ¿qué es lo que te está diciendo el autor de Hebreo? Con que tengas paciencia. Es que no abandones la carrera. Y sigue corriendo hasta que termine. Y hermano, la carrera es dificultosa. El camino lleno de peligros y de distracciones. Y entonces el autor de Hebreos te da algunos consejos para cómo llevar a cabo la carrera. Y lo primero que te dice, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Porque es ahí donde tenemos que poner los ojos. Aunque haya otras personas que nos estén animando,
aunque hay otras personas que estén corriendo bien a nuestro alrededor y eso también nos pueda ayudar, pero nuestra carrera es solo para el Señor. Y la única manera de llegar al final es poniendo la mirada en Él. Los corredores antiguos, griegos, ¿no?, competían para ganar la corona de laurel, la corona de olivo, la corona de apio, ¿no? En fin. Pero no solamente por eso. Obtenían prestigio, ¿sabéis? Obtenían fama. Y cuando un atleta ganaba una carrera, sabéis que la ciudad de la que provenía le daba una jubilación vitalicia. O sea, no tenía que preocuparse de trabajar para el resto de su vida. Dicho de otra manera, ellos corrían en busca de éxito y riquezas terrenales. Pero nosotros no corremos por ese motivo. La palabra de Dios nos dice, no estamos buscando esas cosas. Nos dice que corramos con los ojos puestos en Jesús. Literalmente el verbo aforao, que significa aparta la mirada de todo lo demás y fíjala en algo. ¿Y qué es ese algo? Pues ese algo es el Señor Jesús. Porque si corremos es para Él. Porque Él también, como dice la palabra de Dios, es el autor y el consumador de nuestra fe. Y esa es otra palabra, argiros, que significa el que abre el camino. ¿Para qué? Para que otros muchos sigan por donde Él ha ido. Porque si alguien corrió la carrera, ¿sabéis quién fue? Él. Él la corrió primero. Renunció porque le escupieron, porque le abofetearon, porque le azotaron o porque le crucificaron. No, corrió pacientemente hasta el final. ¿No? Algunas personas, hermanos, nacen con talento para los deportes porque tienen una constitución física que les acompaña, pero la carrera espiritual, hermanos, la puede correr cualquier persona. Mientras que los atletas griegos dependían de su constitución, los atletas espirituales dependen de lo que han recibido de Dios. Porque hubo un tiempo en que no podíamos caminar con el Señor porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como la palabra de Dios dice. Pero cuando el Señor nos salvó, nos dio la capacidad, como hemos visto al principio, de correr la carrera con Él. Los atletas griegos, por otra parte, al cumplir años, con la edad, ¿qué ocurre? Bajaban su rendimiento, como es lógico, ¿no? Pero los atletas espirituales, ¿sabéis qué pasa? Les ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque se fortalecen con la edad y con las experiencias vividas y acumuladas en su vida. ¿Vale? Y entonces Jesús nos abrió el camino y nos ha dado todo lo que necesitamos para correr. Entonces la única cosa que tenemos que hacer es mantener la mirada fija en la meta, que es el Señor Jesucristo. No hay que distraerse con las demás cosas. No te dejes distraer por el pecado, no te dejes distraer por los problemas personales. Simplemente corre para agradar a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y Hebreos nos dice que Jesús soportó la cruz porque ¿qué? Porque Él miró más allá de ella y miró más allá de lo que le esperaba al otro lado. Y el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y ahí había dos alegrías que estaban más allá de la cruz, que eran la motivación principal para que Jesús llegase hasta el final. Y dice que por esas alegrías menospreció el oprobio, es decir, no le dio importancia a todo lo que le tuvo que suceder. Y esas dos alegrías son, la primera, dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, llegó
delante de su Padre, ¿no? Le dijo, consumado es, ya lo he hecho todo que tenía que hacer y aquí vengo. Y se sentó a su, a la diestra de su Padre, después de ascender al cielo. Y entonces, hermanos, todo lo que Él hizo, lo hizo para la gloria del Padre. Pero hay otro motivo más importante, tan importante como ese o más. En segundo lugar, lo soportó todo para redimir y para tener para sí una novia perfecta. ¿Quién es esa novia? La Iglesia. La Iglesia. El gozo que le fue puesto delante, como dice el versículo 2, eres tú. Jesús sufrió una agonía terrible, ¿no?, para correr la carrera. No se rindió hasta ganar el premio, ¿verdad? Y dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse ni desmaye. ¿Por quién lo hizo? Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti y por un servidor que está aquí. Esa es la verdad. Así que esto nos invita a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando nos cansemos en la carrera, ¿qué va a pasar? Y cuando nuestra determinación flaquee, ¿qué va a pasar? Y cuando pensemos en rendirnos, cosa que también va a pasar, y cuando digamos tiro la toalla y abandono, cosa que seguramente sucederá, miremos a Jesús y recordemos lo que hizo por nosotros. Porque su ejemplo de permanecer hasta el final es suficiente para mantener al más débil en la lucha. Y permítame ya terminar. ¿Cómo va tu carrera? Porque si necesitas ayuda, y a veces pasa, pídele al Señor para que puedas correr bien. Y a todos, hermanos, os exhorto para que podamos correr bien para la gloria de Dios. Y no os engaño, tenemos una larguísima carrera por delante, pero busquemos la ayuda del Señor para correr siempre de la mejor forma posible. Y yo voy a terminar de la misma forma con la que he comenzado, con las palabras de Hebreo. Por tanto, nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hermanos, que el Señor os bendiga.